¿Ya me escuchan? ¿Y ven? Sí, hermano, buenos días a todos. Buen día, hermano. Ya, Sí, hermano. bueno, andamos con un poquito de todo, así que puede que la voz me suene media rara. Eh, ya, bueno, primero que todo, buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de Ezequiel. Hoy día vamos a iniciar el capítulo 13 del libro de Ezequiel, ¿ya? Eh, ok, bueno, como siempre cuando iniciamos un nuevo capítulo, ¿verdad? Hacemos este resumen, ¿cierto? Que está acá en esta pantalla. Básicamente mencionar que, como siempre lo he hecho, ¿cierto? Que el libro de Jeremías y de Ezequiel son libros que se escribieron en el mismo tiempo, o no en el mismo tiempo, pero que hablan de lo mismo, a eso me refería, ¿ya? Jeremías estaba en Jerusalén, ¿ya? Y Ezequiel estaba en Babilonia, ¿ok? Ezequiel había sido llevado en el cautiverio, en el segundo cautiverio, acá, ¿ok? Ezequiel fue llevado a Babilonia. En este primer cautiverio fue llevado Daniel. Daniel también está en Babilonia todo esto, ¿verdad? Pero Daniel cumplía como otro rol, un poco más especial, ¿ya? Eh, y Jeremías estuvo en la destrucción acá, en el tercer, cuando vinieron a destruir todo, ahí estuvo Jeremías. Jeremías estuvo de antes, sí, ahí, pero también estuvo hasta el final, ¿ya? Básicamente, Nabucodonosor atacó tres veces a Jerusalén, la tercera siendo la vencida. Las primeras dos que atacó y hizo un pacto con ellos, un pacto para que ellos estuvieran, digamos, sometidos bajo su poder, pero ellos rompieron el pacto y al final, finalmente en la tercera vez que fue, destruyó todo, ¿ya? Después el pueblo estuvo por cautiverio durante 70 años en Babilonia y después de 70 años bajo el reino de los medos persas, específicamente de Ciro, ellos volvieron a la tierra original, ¿cierto? A Judea, eh, pero ahí ya bajo el, digamos, bajo Ciro, ¿cierto? Bajo el reinado de Ciro, ¿ok? Ya no se levantaron más reyes en, por así decirlo, en Jerusalén, ¿ya? Y todo eso de la vuelta del cautiverio está en el libro de Nehemías, ¿ok? Así que eso es el resumen que siempre hacemos, ¿ya? Ahora que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Ezequiel, ¿ya? Condenación de los falsos profetas. Este capítulo habla sobre los falsos profetas, ¿ya? Eh, y del juicio que el Señor proclama contra ellos, ¿verdad? Esa es como de lo que trata principalmente el capítulo. Así que vamos a partir leyendo, vamos a estudiar los versículos 1 al 7 el día de hoy. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, porque decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? ¿Ya? Esa es la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, bueno, esta palabra, a pesar de que fue dicha y está en el libro Ezequiel hace bastante tiempo, está más vigente que nunca, ¿ok? Porque falsos profetas han habido siempre en el mundo y siempre van a haber, ¿ya? Entonces, esta palabra es la que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ok? Ahora, un poco de contexto antes de empezar, ¿cierto? Bueno, en este pasaje Dios eh, se dirige a estos falsos profetas a través de Ezequiel, ¿verdad?
Eh, y Ezequiel es el que directamente los confronta, ¿ok? Porque ellos hablaban sin haber recibido palabra de Dios, básicamente. O sea, estaban engañando a la gente, ¿verdad? Bueno, estos hombres o estos falsos profetas eran motivados por intereses propios, ¿verdad? Por intereses personales. Engañaban al pueblo, transmitiendo mensajes de paz y seguridad, cuando en realidad se acercaba el juicio y la destrucción, ¿ya? Bueno, y esto es muy común, este segundo punto, porque los falsos profetas en ese tiempo lo que decían es que iba a haber paz y seguridad, ¿ok? Eso es lo que decían, que no iba a haber juicio, ¿ok? Y en mucho, ¿y por qué digo que está vigente? ¿Verdad? Porque muchas veces, eh, con el fin de no incomodar a las personas, ¿ya? Eh, algunos, algunas personas que están a cargo espiritualmente de iglesia o de grupo, como sea, pastores, predicadores, maestros, lo que sea, ¿verdad? No dicen lo que tienen que decir, po, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona, yo en- sé y conozco, ¿verdad? Mucha gente que, por ejemplo, un ejemplo súper común del día de hoy, mucha gente a veces va a la iglesia y vive en fornicación, ¿ya? Eso quiere decir que conviven juntos, no están casados, ¿ya? Entonces, bueno, y en muchas iglesias no se dice que eso está mal, po, ¿ya? Entonces les dice, ya, bueno, será, po, estará bien, ¿verdad? Y estas personas, digamos, por el hecho de que no les dice para que no se sienta mal o no se vayan, ¿ya? Eh, siguen viviendo así, po, ¿ok? Y lo cual evidentemente está errado, ¿cierto? Lo que Dios nos, digamos, nos dice que hay que hacer es básicamente hablar lo que su palabra enseña, ¿verdad? Y su palabra enseña que vivir en fornicación es pecado. Entonces eso es lo que se debería decir. Y eso es un ejemplo, hay varios ejemplos de otro tipo, ¿verdad? Bueno, este capítulo conecta con los anteriores en el sentido de que Ezequiel, bueno, también justo a Jeremías, ¿verdad? Pero Ezequiel mucho rato estuvo diciendo que había un juicio inminente, pero la gente no le creía. Ahora usted podría empezar, ¿y por qué no le creía? Bueno, no le creía porque habían unos falsos profetas, o parte de por qué no le creían era porque habían unos falsos profetas que decían que no, decían que Ezequiel era muy extremo, ¿verdad? No sé si les suena eso. Era muy cuático en el lenguaje, digamos, más chilense, ¿verdad? O era muy extremista, vaya, no sé. Usted sabe las palabras que usan hoy día la gente para describir a alguien que dice la verdad, dicen que es extremo, ¿verdad? Dicen que es cuático, o dicen que es muy grave, etcétera. Ya probablemente todas esas palabras, no sé si exactamente esas palabras, pero esa era como la actitud que tenían en contra de Ezequiel y Jeremías, ¿verdad? Mientras que los falsos profetas, que hablaban de paz y seguridad, que estaba todo bien y que sigamos así, ¿verdad? Bueno, a ellos se les escuchaba, ¿ok? Bueno, como yo les decía, un paralelo también se encuentra en Jeremías 23, ¿ya? Cuando estudiamos nosotros Jeremías, nos vimos eso en Jeremías 23, donde Jeremías también condena a los falsos profetas cuando decían paz, paz y no hay paz, ¿verdad? Eso es lo que decían los falsos profetas que decían paz, paz, pero no había paz, po, ¿ya? Dios estaba advirtiendo que iba a venir un juicio, ¿ok? Entonces, en realidad, ese era el problema, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios contra estos falsos profetas, ¿ya? Así que vamos bueno, acá en la foto vemos al Señor denunciando los falsos profetas. Estos monos que están acá son los falsos profetas, ¿verdad? Eh, ok, vamos entonces a seguir con el estudio. Nos vamos a ir al análisis verso a verso, como es nuestra costumbre, ¿verdad? Versículo 1 y 2 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová, ¿ya? Entonces, bueno, como todos los capítulos, como toda sección, dice, vino mi palabra de Jehová, esto no es algo que lo inventó Ezequiel, ¿verdad? Sino que Ezequiel habla porque Jehová le habló, ¿verdad? Es un mensaje de Dios, ya no es una invención de Ezequiel. Ezequiel es solamente el que transmite el mensaje.
Y siempre deberíamos ver todas las cosas así. Por ejemplo, si yo u otro hermano acá, ¿cierto? Hablamos algo, la idea es que, bueno, si es que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? La idea es que estamos hablando palabra de Dios, ¿verdad? Y no es que a mí o a otro se le ocurrió decir estas cosas, sino que esa es la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, bueno, acá se le da un mandato claro a Ezequiel de ir en contra de estos profetas, o sea, el Señor aquí lo mandó al choque, ¿verdad? Un choque directo entre el verdadero profeta que era Ezequiel y los falsos profetas, ¿verdad? Se le dice, anda, ¿verdad? Dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas, ¿ya? O sea, tú anda y anda para allá, ¿verdad? Al choque contra ellos, ¿verdad? Bueno, Jeremías también habló de esto. Yo siempre voy a estar sacando palabras de Jeremías porque, como yo les dije en un principio, estos dos libros son muy similares, ¿verdad? O hablan de lo mismo. Entonces, Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón profetizan. Este era el problema de estos profetas en este tiempo, ¿ya? Entonces, siempre que una sociedad como que se está eh, degradando moralmente, ¿ya? Siempre hay profetas que son falsos profetas que en vez de reprender, ¿verdad? O más que reprender, en vez de tratar de corregir a la sociedad, como que le dicen, no, si estamos bien, vamos por un buen camino, así que denle nomás, sigan así, ¿verdad? Entonces, digamos, era la situación en ese tiempo y también hoy día, ¿ya? La frase clave acá es que estos profetas profetizaban de su propio corazón, ¿ya? Esto indica, esta frase de su propio corazón, esta que está acá, ¿verdad? De su propio, aquí arribita, de su propio corazón, ¿verdad? O ahí, de su propio corazón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no tenían una revelación divina, sino que era su imaginación, sus deseos personales o su conveniencia, ¿verdad? Era lo que ellos pensaban que era así, ¿ok? Porque ellos creían que era así. Entonces ellos lo decían, pero era porque era un deseo de su corazón, ¿verdad? Entonces acá hay que tener mucho cuidado con esto, y esto es como un mensaje para todos nosotros, incluyo yo, todos, a los que hablan, los que enseñan, ¿verdad? En el sentido de que a veces nosotros en nuestro corazón podemos creer algo, ¿ya? Pero tenemos que separar lo que nosotros creemos, ¿ya? Con lo que dice la palabra de Dios. Son dos cosas, no siempre son lo mismo. Lo ideal sería que nosotros en un 100% estuviéramos alineados con la palabra del Señor, pero no siempre eso es así, ¿ya? Entonces, no es así porque, bueno, porque somos seres humanos y nos equivocamos y pecamos, ¿verdad? La cosa es que si uno va a hablar algo, ¿cierto? Como dice la Escritura, si alguien va a hablar, que hable conforme a las palabras del Señor, ¿verdad? No de su propio corazón. Entonces hay que tener cuidado cuando uno va a hablar algo, ya sea que lo va a enseñar, lo va a predicar o le va a hablar a alguien, a otra persona a través de un consejo o algo así, que no sea de su propio corazón, ¿verdad? Sino que sea el mensaje de la palabra de Dios. Si es que le piden el mensaje, si es que le piden que usted hable, ¿verdad? Si le dicen, oiga, ¿qué dice Dios respecto a este asunto? Usted debería decir lo que dice o lo que usted sabe que dice la palabra, no lo que usted cree, ¿verdad? O lo que usted quiere, porque son dos cosas diferentes a veces, ¿ya? Volviendo al mismo ejemplo que les di al principio, ya que se da mucho hoy en día en muchos lugares, ¿verdad? De gente que vive en concubinato, entiéndase concubinato como personas que están así como juntadas, que no están casadas, ¿ya? Eh, Muchas veces a lo mejor la persona va a querer decir, bueno, si estas personas son buenas personas, ¿verdad? Y tienen el deseo de seguir a Dios, entonces, ¿para qué les voy a decir yo que están mal, pues, ¿verdad? Y ese ahí, ¿qué está hablando ahí? Es el deseo de su corazón, porque evidentemente uno no quiere generar problemas en la gente, ¿verdad? A uno no le gustaría. eh, es más fácil, evidentemente, tener esa actitud que decirle, ¿sabe qué? Usted está yendo en pecado y tiene que o casarse o separarse, ¿verdad? Una de las dos. Eh, entonces, muchas veces en nuestro corazón es que desea o quiere ciertas cosas, pero hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Eh,
estos falsos profetas hablaban del deseo de su corazón, ¿ya? Probablemente ellos, eh, incluso podríamos decir, inclusive, que a lo mejor algunos lo hacían con buena intención, ¿verdad? Pero la intención acá no cuenta mucho si es que estamos desobedeciendo, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces nosotros con incluso buena intención podemos equivocarnos. Así que este es un tema a tener mucho cuidado, ¿verdad? De tratar de evitar el deseo de nuestro propio corazón y apegarnos a lo que dice el Señor, ¿ya? Entonces la reflexión es que hay que tener cuidado, ¿cierto? Con líderes religiosos que hablan conforme a las modas culturales o intereses personales y no según la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas personas ahora, hoy en día, eh, hablan conforme a las modas culturales. Y de vuelta con el mismo tema, voy a sacar el mismo tema siempre porque es un ejemplo bien común y es fácil de entender, ¿verdad? Hoy día culturalmente es normal que la gente conviva y no se case, ¿verdad? Usted yo creo que conoce a más de una persona, ¿ya? En su trabajo, en su estudio, que conviven, se juntan un tiempo, viven, ¿verdad? Viven como matrimonio, pero no son matrimonio, evidentemente, ¿ya? Y eso es normal, po, ¿verdad? Hoy día se le dice, hoy día así como está normal, se le dice a la gente pareja, ¿verdad? Mi pareja aquí, mi pareja allá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que como no es su cónyuge, ¿ya? Están juntados, ¿no? Pues, ¿verdad? Y eso es como normal. Entonces, muchas veces esas modas culturales, ¿ok? Eh, muchas iglesias o líderes o maestros o lo que sea, no sé, todas las personas, incluso alguien que no enseñe, ¿verdad? Un cristiano que probablemente no enseña, pero también a veces se dejan influenciar por esas cosas y lo ven como algo normal. Entonces, si es que algún día tienen que, por ejemplo, aconsejar a su nieto o nieta o a un hijo o al que sea, ¿verdad? Le van a decir, ah, pero sí, no, sí es normal que tú vivas con esta persona antes de casarte, vivan nomás, y total, todo el mundo lo hace, po, ¿verdad? Entonces, estas son las modas culturales, ¿ya? Que muchas veces se cuelan por acá. Entonces, no pensemos, estos falsos profetas de Ezequiel como que hacían algo, algún tipo, digamos, de no sé de qué cosa, sino que muy probablemente ellos se dejaron arrastrar por la moda cultural de su tiempo, como muchas personas lo hacen el día de hoy, ¿verdad? También intereses personales, mucha gente tiene intereses personales de ganancias deshonestas, que se da mucho también hoy en día, ¿verdad? Entonces, a más gente llega a la iglesia, mejor para ellos, porque más ganancias obtienen y da lo mismo si la persona, ¿verdad? Tiene un comportamiento según la palabra de Dios, da lo mismo. Lo importante es tener gente para tener más plata nomás, ¿verdad? Esos son intereses personales, ¿ya? Entonces, acá tiene que ser según la palabra de Dios, según la doctrina del Señor que enseña, que nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Y por eso les decía yo que este tema está un tema tan actual el día de hoy, ¿ya? A pesar de que es un tema antiguo, pero como dice la Escritura, nada nuevo y bajo el sol. ¿Qué nos enseña 2 Timoteo 4:3-4? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cierto? Acá no está hablando la escritura de un ratito. No está hablando la escritura de lo que iba a pasar, bueno, de lo que pasa hoy en día también, pues, ¿verdad? Mucha gente no sufre de la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? No sufrirán la sana doctrina, no la van a tolerar, ¿verdad? No la van a tolerar, no les va a gustar, ¿verdad? Entonces dice, teniendo comezón de oír, no la van a poder escuchar, es como, no, eso no me gusta. Entonces, como no me gusta, se van a un lugar donde alguien le hable bonito, pues, ¿verdad? Donde les diga paz, paz, ¿verdad? Paz, paz, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que les diga, no, si lo que ustedes hacen es normal, si Dios es amor y Dios comprende esas cosas, lo típico que dicen, ¿verdad? Entonces, eh, confundiendo las cosas, porque Dios en efecto es amor, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que tenemos que vivir una vida santa, ¿verdad? Eh, y que tenemos que cambiar, tenemos que, digamos, mejorar, tenemos que dejar de hacer las cosas malas y empezar a hacer las cosas buenas, tener un cambio de mente, de mentalidad, ¿ya? Pero eso nos lo enseñan, pues, ¿verdad? Entonces, esta escritura más vigente que nunca, de la misma forma que primera de Juan 4:1, que yo le he hablado muchas veces también de esta escritura, que dice,
es una advertencia del apóstol, ¿verdad? Acá cuando dice amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, ¿verdad? Entonces, de nuevo acá, ¿verdad? Muchos falsos profetas son salidos del mundo, ¿ok? Y dice, no crean a todo espíritu, ¿ok? Eso quiere decir que ustedes van a escuchar muchas cosas, ¿verdad? Eh, y todas esas cosas que van a escuchar están guiadas por algún tipo de espíritu, ya sea el espíritu de Dios o el espíritu de un hombre, ¿verdad? O inclusive a veces espíritus engañadores, ¿ok? Entonces tengan cuidado con lo que creen, ¿ya? No me voy a dejar de repetirlo. Tengan cuidado con lo que creen, ¿ya? O con lo que escuchan, ¿ok? Ahora, uno en su vida va a escuchar muchas cosas, ¿verdad? Y muchas de esas cosas que va a escuchar van a ser malas. Entonces, evidentemente que usted va a escuchar cosas malas. El problema es lo que cree, ¿verdad? Es lo que pasa de su oído hacia su corazón. Ahí tiene que tener un filtro usted, ¿ya? Y ese filtro tiene que ser el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que a usted le ayude a discernir estas cosas. Y también el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es un filtro en contra de esta falsa enseñanza, ¿ya? La escritura en otro lado dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Escudriñarlo todo, retener lo bueno. O sea, investiguen, escuchen de todo, pero retengan solamente lo bueno, ¿ok? Entonces, muchas veces ustedes van a escuchar cosas, pero tienen que retener lo bueno. Pero para poder discernir entre lo bueno y lo malo, tienen que tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Tienen que estar bajo el alero del Señor, ¿ok? Para que Dios los proteja de este tipo de espíritus engañadores, ¿ok? Así que esto es importante también, ¿ya? Verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, ¿verdad? Bueno, acá ocupa la palabra insensato, que es necio o insensible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había visión auténtica, solo apariencia, ¿verdad? Andan en pos de su propio espíritu, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Es la idea de un ministerio sin la dirección de Dios, sino que por lo que ellos creen nomás, ¿verdad? Por lo que está en su corazón, ¿ok? Por lo que ellos piensan que es correcto hacer, ¿ya? Hay otro ejemplo acá que está en Mateo 7:7-8, que también es una escritura bien conocida, que dice, y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de las manos, de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Verdad? Acá tenemos maestros que se dejaban influenciar por lo que ellos pensaban que era correcto, ¿ya? Entonces ellos enseñaban que Dios decía que había que hacer todas estas cosas, ¿verdad? Que el Señor le reprende, que se tenían que lavar, porque aquí le criticaron al Señor porque comía sin lavarse las manos, ¿verdad? Entonces, eh, ahora uno puede tener la costumbre de lavarse las manos antes de comer, lo cual está bien, de hecho yo la tengo, ¿verdad? Y tal vez muchos otros la tienen, ¿cierto? Pero el problema que tenían estas personas era que lo que ellos pensaban que era correcto lo imponían a nivel de mandamiento, ¿ya? Entonces esto era dejarse llevar por su propio espíritu, porque ellos pensaban que era correcto, entonces ellos lo imponían a nivel de mandamiento, ¿ok? Y que es un problema, y ese es el problema, un problema grave, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, hermano, porque muchas veces nosotros pensamos o creemos que hay cosas que son buenas y las tratamos de elevar a nivel de mandamiento, ¿ya? Y eso no lo tenemos que hacer, ¿ya? Bueno, la reflexión es que a los falsos profetas, como dice la Escritura, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Como dice Mateo 15-20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Uno tiene que ver la vida de las personas muchas veces, ¿ya? Eh, la vida que los rodea a las personas, ¿verdad? Muchas veces la vida de la gente
da testimonio de lo que son, más que lo que uno habla, ¿verdad? De hecho, lo que uno dice es lo último que uno tiene que poner atención, uno tiene que poner atención en lo que ve, ¿cierto? En las cosas que dan testimonio que rodean a las personas, ¿verdad? Porque como dice el dicho, el papel aguanta todo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo decir mucha grandilocuencia, ¿verdad? Pero va a ser mi vida la que va a hablar más que lo que yo diga, ¿ya? Así que por sus frutos los conocerán, ¿cierto? Por eso el Señor nos advierte en esta palabra. Dice acá el 4: como zorras en los desiertos fueron tus profetas de Israel, ¿ya? Bueno, aquí, ¿qué significa esto, verdad? Bueno, la zorra o el zorro, este animal, ¿verdad? Me imagino que ustedes lo conocen, el zorro, ¿verdad? En la antigüedad era un animal astuto, bueno, en la antigüedad y hasta hoy, ¿verdad? Es un animal astuto que es solitario, que se mueve en ruinas y lugares desolados, ¿ya? Eh, y tenía básicamente dos connotaciones principales, el, el zorro: astucia y engaño, ¿verdad? El zorro es un animal que es astuto y es bueno para engañar. De hecho, Jesús llamó zorra a Herodes, ¿verdad? Ahí vamos a ver la escritura más adelante. Y la connotación en los desiertos, ¿verdad? Quiere decir que las zorras vivían en las ruinas, ¿cierto? Se movían en medio de la destrucción sin reparar nada, solo buscando su propio beneficio. Las zorras en general, o estos animales, cuando viven como en las ruinas, pero ellos no hacen como sus madrigueras, sino que viven en algo que ya está destruido. Básicamente eso es lo que eh, significa, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿verdad? La descripción de lo que es una zorra, y por eso les dice, como zorra en los desiertos fueron tus profetas, ¿verdad? Quiere decir eso, ¿ya? Quiere decir que eh, son astutos y engañosos y viven en lugares desolados, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podemos traducir? Bueno, antes de eso, como les dije, Jesucristo llamó zorra a Herodes, ¿verdad? Dice en Lucas 13, 31, 32, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, Jesucristo dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, ¿verdad? ¿Por qué le dijo zorra a Herodes? Bueno, porque Herodes era un hombre astuto y engañoso, ¿ya? Astuto y engañoso. Entonces, por eso le dijo de esa forma, ¿ya? Astuto y engañoso. Entonces, como era un animal engañoso, como era una persona engañosa, le dijo zorra, ¿verdad? ¿Ok? Y también en el libro de Cantares, capítulo 2:15 dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes, ¿verdad? Bueno, ellos echaban a perder las cosas. Las zorras son animales que echan como a perder las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué al final les dijo, ¿verdad? ¿Por qué Ezequiel compara a los falsos profetas con zorras, ¿verdad? Bueno, porque eran personas astutas y oportunistas, ¿verdad? Buscaban su propio provecho, no la voluntad de Dios, ¿verdad? Eh, eran habitantes de ruinas espirituales, ¿verdad? En vez de levantar muros o reconstruir la fe de Israel, se acomodaban a la desolación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, estos profetas, tenían que construir muros espirituales, o sea, tenían que enseñar doctrina verdadera a la gente, pero en vez de enseñar doctrina verdadera, que se entiende como reconstruir muros, ¿verdad? Muros espirituales, se acomodaban a lo que había, que era una desolación espiritual. Entonces ellos vivían en la desolación espiritual. Por eso les dice como zorra en los desiertos, porque los desiertos se asocia a la desolación, ¿verdad? Eh, no reparaban el muro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no enseñaban verdadera doctrina a las personas para que ellos pudieran tener sus muros espirituales altos. No se trata de, cuando dice reparar el muro, no se trata de construir un muro literal, sino que construir un muro espiritual, ¿ya? ¿Y cómo se construye un muro espiritual? A través de la enseñanza de la sana doctrina, para que la persona, ¿verdad? Cuando venga el peligro, ¿verdad? Pueda resistir. Es como el escudo de la fe, ¿ya? Eh, es como la armadura espiritual. Y eso se construye a través de la sana enseñanza, no de la falsa enseñanza. Es por eso que no reparaban el muro, ¿verdad? Como vamos a ver en el versículo que viene, ¿ya? No daban advertencia,
no daban advertencia ni de protección espiritual al pueblo, ¿verdad? Acuérdense que cuando estudiamos Jeremías, el Señor le decía que era una atalaya, ¿verdad? Una atalaya es una persona que está sobre una torre para advertir el peligro. Pero estos falsos profetas no daban advertencia ni protección espiritual. Por eso se les llama zorras en los desiertos, ¿verdad? Y eso es lo que significa zorra en los desiertos, ¿ya? Espiritualmente significa esto. Espero que le haya quedado claro, ¿ya? Verso 5 dice, no habéis subido las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Esto es lo que se refiere a lo que estamos hablando antes, ¿verdad? El verdadero deber de un profeta o de un maestro o de un predicador o de un pastor, lo que sea, es ser atalaya y muro de protección espiritual. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es una persona que advierte del peligro, ¿ya? Advierte del peligro. Y un muro de protección espiritual es una persona que protege en contra de la degradación, ¿verdad? Que protege, ¿ok? ¿Y cómo se protege? A través de la sana enseñanza, a través de la sana enseñanza. Por ejemplo, usted si tiene un hijo que es pequeño, ¿cómo usted lo va a proteger a ese hijo para que él cuando crezca, ¿cierto?, no sea presa de toda esta filosofía demoníaca que hay hoy día en el mundo? A través de la enseñanza, ¿cierto? A través del consejo, ¿verdad? A través de estar ahí siempre enseñando, repitiendo, repitiendo, enseñando, así, bueno, de eso, ¿ya? Entonces, el verdadero profeta es lo mismo, ¿ok? El trabajo del verdadero profeta era ser atalaya y muro espiritual. Pero estos falsos profetas no hicieron nada de eso, ¿verdad? Nada, ¿cierto? No intercedieron, no advirtieron, no levantaron defensa espiritual. Entonces, hoy, como en aquel tiempo, también es trabajo de las personas que enseñan, ¿verdad? O en que enseñamos, ¿verdad? Ser atalayas y advertir, ¿cierto? Y ser muro de protección espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, no nosotros, o sea, cuando alguien, ¿verdad? No advierte del peligro que es algo, o no le advierte a una persona que está que está, digamos, viviendo en pecado y le dice, no, dale nomás, si estáis bien, está haciendo como estos falsos profetas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé, dice el Señor, ¿verdad? Acá el Señor también en Ezequiel dice esto, que no encontró personas que intercedieran por la tierra, ¿verdad? Y acá tenemos esta escritura que leímos antes, pero ahora la vamos a leer desde el versículo 1, que es 2 Timoteo 4:1-4, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿ya? Y el versículo 2, que dice, que lo voy a leer de nuevo, que está subrayado, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la pega de un profeta, ¿verdad? Ser atalaya y ser eh, y reprender, exhortar con paciencia y doctrina, ¿verdad? Redarguye, habla aquí, esto acá. O sea, levanta muros espirituales. Eso es lo que está diciendo. Y después el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ahora evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? O sea, haz tu trabajo, ¿verdad? Que el trabajo, ¿verdad? Este trabajo es un trabajo que de cierta forma todos lo tenemos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la reflexión de este versículo? Que líderes espirituales deben guiar en oración, enseñanza fiel y advertencia, no simplemente dar mensaje agradable, ¿verdad? Eso es importante, no simplemente dar mensaje agradable, porque hoy en día uno puede decir, bueno, pero es que si le digo esto se va a ir o va a se va a enojar o no sé cualquier cosa, pero bueno, ya. Eh, Voy a agradar a los hombres o agradar a Dios la cosa, pues, ¿verdad? Entonces, la idea es tener esto que estamos estudiando claro, ¿verdad? Guiar en oración, enseñanza fiel y advertencia. Y bueno, ese es como el trabajo principal, ¿verdad? Como le decía Pablo a Timoteo. Versículo 6 dice.
Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Verdad? ¿Qué quería decir esto? Que los falsos profetas usaban el nombre de Jehová para dar peso a sus mentiras. O sea, ellos decían, no, si Jehová dijo, ¿verdad? Su pecado no era solo inventar, sino que le atribuían a Dios lo que Él nunca dijo, porque ellos decían, Jehová dijo tal cosa, y Jehová nunca dijo eso, po, ¿ya? Entonces, ellos usaban a Dios, ¿verdad? En sus mentiras, ¿verdad? Entonces, su pecado no era solamente el inventar, sino que el atribuirle a Dios, ¿verdad? Fíjese que decían, esperan que Él confirme acá, ¿ya? Esperan que Él confirme, ¿ok? Creían que Dios iba a respaldar su engaño, pero obviamente no era así, ¿cierto? Entonces, con todo ellos esperaban que Dios confirmara, eran personas que están como muy autoengañados o no sé, ¿ya? Pero, pero eh, eran bien descarados porque no solamente inventaban, sino que también esperaban que Dios confirmara lo que ellos habían inventado. Entonces, realmente estaban como muy mal. Vamos a leer esta escritura acá, eh, en Primera de Reyes, capítulo 22, ¿verdad? Hay una escritura bien interesante, ¿ya? Eh, para tener como un poco de contexto, había un rey que se llama Acab, ¿ya? Entonces, que era el rey de Israel, ¿ya? Entonces, Acab quería ir a la guerra, ¿verdad? Y los falsos profetas que tenía Acab le profetizaban de que si él iba a la guerra iba a ganar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, había otro profeta que era el verdadero profeta, que a Acab no le gustaba ese profeta porque siempre le profetizaba mal. Por ejemplo, acá si leemos el verso 8 decía, el verso 8 decía, o dice, el rey de Israel respondió a Josafat, o sea, rey de Israel, Acab. El rey de Israel, este es Acab, ya, este. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Ya, ¿cuál era el problema acá? Acá tenemos acá, es como la típica persona, ¿verdad? Que no le gusta que le digan la verdad, po, ¿verdad? Entonces acá decía que le consultaba a varios profetas que él tenía, que eran falsos profetas, y los falsos profetas le decían lo que él quería escuchar, ¿ya? Pero había un profeta que era el profeta de Dios, que se llamaba Micaías, que acá decía yo le aborrezco, o sea, no lo tolero, no lo soporto, porque nunca me profetiza bien, son solamente mal. O sea, siempre me dice que cosas malas, ¿verdad? Entonces, un mal hombre. Es una mala persona, es un extremista, ¿ya? Pero ¿por qué probablemente Micaía le decía solamente mal? Bueno, porque él estaba mal, po, ¿verdad? Entonces, si tú estás actuando mal y en tu vida tú actúas mal, no esperes que te digas que lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Entonces, la idea que te digan que lo estás haciendo mal es para que te des cuenta que tienes que cambiar, ¿ya? Pero acá no razonaba de esa forma. Acá lo que quería es que le dijeran que estaba bien, ¿ya? ¿Ok? Entonces, resulta que mandó a llamar porque él quería, acá quería ir a la guerra, ¿verdad? Eso es lo que él quería y eso es lo que tenía en su corazón y él estaba buscando que los profetas le dijeran que sí, ¿ya? Entonces llamó, Josafat le dijo, este Josafat, ¿verdad? Le dijo, oye, pero aparte de tus profetas no hay otro profeta y él le dijo, sí, Micaía, ¿ya? Pero no me gusta porque siempre me dice cosas malas. Entonces Josafat le dijo, ya, pero llamémoslo a ver qué dice. Entonces, cuando llamaron a Micaías, el verso 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Aquí está hablando el verdadero profeta Micaías. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? O sea, para que le vaya mal en la guerra que quería ir, ¿verdad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Fíjense que eh, Micaías ve como una visión espiritual donde estaba el Señor y el Señor preguntaba a muchos espíritus, probablemente hayan sido ángeles, ¿verdad? Y le dijo, oye,
¿quién va a ir a engañar acá? Y salió un espíritu y dijo, yo voy a ir y voy a engañar a sus profetas, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que a veces hablan los falsos profetas son inducidas por los espíritus, por espíritus de mentira. Aquí dice, y seré espíritu de mentira, ¿verdad? Es por eso que la escritura dice, no creáis a toda, primera de Juan dice, no, primera de Juan no dice, no creáis a toda persona. No, primera de Juan dice, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas cosas que habla la gente a veces, equivocadamente, son espíritu, están inducidas por espíritu, ¿ya? Es por eso que la Escritura en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿ya? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, las enseñanzas que usted a veces puede escuchar por ahí pueden ser en efecto y son en efecto espíritus y doctrinas de demonios, ¿ya? Es por eso que tiene que tener cuidado, hay que tener cuidado. Es por eso que la Escritura dice en 1 de Juan, no creáis a todo espíritu. No dice no creáis a toda persona, no, a todo espíritu. Porque muchas personas a veces son inducidas por espíritus, por demonios, para hablar ciertas cosas y engañar a la gente, ¿ya? Es por eso que hay que tener cuidado, ¿ok? Esta escritura es muy buena. Después yo les sugiero que vayan y lean el capítulo 22 o anterior, ¿verdad? La cosa es que el Señor hizo esto o permitió que le pasara esto a Acab con una forma de juicio, ¿verdad? Esto fue permitido por Dios como un juicio contra Acab, porque Acab era un rebelde que le gustaba, ¿cierto? Que le dijeran las cosas que él quería, pero que no le gustaba que le dijeran la verdad, ¿verdad? Entonces, evitemos ser como Acab, ¿cierto? Ese es el mensaje final, ¿ya? Y verso 7 para terminar, ¿verdad? Dice, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, ¿verdad? Eso es lo que se pregunta el Señor. Este es un cierre enfático, ¿verdad? El problema no es solo el error, sino el uso fraudulento del nombre de Dios. Y esto equivale a tomar el nombre de Dios en vano, como nos enseña Éxodo 27, que era uno de los 10 mandamientos. Es uno de los 10 mandamientos, no tomaréis en vano el nombre del Señor, ¿verdad? Ellos lo tomaban en vano, ya, dicho de otra forma. La reflexión es que si algunas personas, predicadores o lo que sean, dicen, Dios me dijo, o así dice el Señor, sin fundamento bíblico ni confirmación, hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces mucha gente a veces dice, no, Dios me dijo tal cosa, pero a veces no le dijo Dios nada, ¿verdad? Pero ellos dicen que Dios les dijo, ¿verdad? Entonces la pregunta que usted se hace, bueno, ¿y cómo les creo? ¿O a quién le creo? Bueno, para eso, ¿cierto? Usted es necesario que nosotros estudiemos la palabra, ¿verdad? Para que podamos tener la sabiduría de discernir entre las cosas buenas y malas, ¿verdad? Y orar también al Señor para que nos dé esa capacidad, ¿verdad? Como dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Espíritu, ¿ok? Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cierto? Aquí, fíjese que el apóstol habla de espíritu. A mí me gusta que hable de espíritu y no de persona, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que es, ¿verdad? Toda doctrina o filosofía que hay en el mundo hoy en día, ¿cierto? Es un espíritu, que en efecto hay, y hay muchos espíritus engañadores, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? 2 Corintios 11, 13, 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. ¿Verdad? Que dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Ok? Y esto es interesante porque toda la gente cuando, si alguien le dice a alguna persona, por ejemplo, usted le pregunta por ahí, oye, ¿cómo te imaginas al diablo o a Satanás? Y todos le van a decir así como rojo, con cachos, con un tridente, con una cola, ¿verdad? Así, con cara de bien malo, ¿verdad? Pero eso está mal, ¿verdad? Está mal porque Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Ese es el problema, ¿ya? Que muchas cosas malas que pueden llegar a su vida se la van a tratar de vender como algo bueno, ¿ok? Y ese es el problema el día de hoy, ¿verdad? La falta de sabiduría, la falta de conocimiento, porque muchas veces nos dejamos llevar por cosas que
por idea, doctrina o filosofía, que la gente la vende como algo bueno, ¿cierto? Me dicen, no, pero si esto es bueno, ¿cierto? Esto aquí, esto allá, y ocupan palabras bonitas, ¿verdad? Ocupan palabras bonitas para venderle todas estas cosas que son filosofías de demonio, ¿ya? Entonces usted que tiene que tener, tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿ya? Y no me voy a aburrir de repetirlo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener sabiduría, porque nadie va a venir a engañarle a usted diciéndole o presentándose como un engañador, ¿ya? Si alguien lo va a querer engañar a usted, se le va a presentar como alguien súper bueno, ¿verdad? Como amigo, buena onda, ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado con estas cosas, hermano. Ocupemos nuestra sabiduría que Dios nos dio, estudiemos la palabra para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Reflexión y aplicación, para terminar. Lo primero, el discernimiento espiritual, que recién lo estábamos hablando, ¿verdad? No todo el que dice ser portavoz de Dios lo es, como dice 1 Juan 4:1. Debemos contrastar todo mensaje con la escritura, ¿verdad? Como estas personas de Berea, ¿cierto? Que contrastaban si lo que Pablo les decía era correcto. Entonces, tenemos que tener discernimiento espiritual, sobre todo en estos tiempos es primordial, ¿verdad? Lo segundo, responsabilidad de los líderes, ¿cierto? Los pastores, maestros, predicadores tienen la obligación de edificar, proteger y advertir al pueblo o a las personas, ¿verdad? No dar mensajes superficiales que entretienen, ¿ok? O mensajes que son así como paz, paz, ¿verdad? Lamentablemente, y lo digo porque lamentablemente muchas veces hay mensajes que dar que no quieren ser escuchados, pero hay que darlo igual, po, ¿verdad? Porque la idea es proteger, edificar, ¿ya? Y no hablar cosas lindas todo el tiempo, ¿verdad? El peligro del mensaje cómodo, ¿cierto? Esa es otra lección de esta escritura. Hoy, como en los tiempos de Ezequiel, abundan voces que dicen lo que el pueblo quiere oír, ¿cierto? Mucha, mucha gente, a veces en alguna iglesia o en movimientos carismáticos, ¿cierto? Hablan de que Dios quiere que tú tengas éxito, que Dios quiere que uno tenga paz, que Dios quiere que uno tenga sanación física o prosperidad económica, pero no hablan nada del arrepentimiento, ¿ya? Lo que Dios primero quiere es arrepentimiento, ¿ok? Eso es lo primero que Dios quiere, ¿ya? Eh, el verdadero mensaje de Dios es arrepentimiento, advertencia, disciplina, llamado a volver a Dios. Eso es como lo primero. Por eso la Escritura dice, ¿qué saca el hombre con ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Verdad? Entonces, muchas veces en algunos lugares, ¿cierto? Van a hablar de que Dios quiere que usted tenga éxito en su trabajo, que tenga paz, que tenga salud, ¿verdad? Que tenga prosperidad económica, etcétera, etcétera. Pero esos son mensajes que no es digamos, el core o el núcleo de lo que el Señor nos enseña. Lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos, ¿cierto? Que seamos disciplinados, que seamos santos, la santidad, la pureza. Esos son el mensaje de Dios principalmente, ¿verdad? Y no es que Dios no quiera que nos vaya bien, ¿verdad? Pero ese no es ese no es el principal mensaje. El Señor quiere que busquemos la santidad, que busquemos lo espiritual. Ese es el éxito para Dios, ¿verdad? La Escritura dice que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero Dios no nos promete que vamos a ser, que no nos va a ser ricos, ¿verdad? Sino que Él quiere que seamos ricos, pero ricos espirituales, ¿verdad? Los falsos profetas modernos, ¿verdad? Se encuentran en religiones, movimientos espirituales, hasta en círculos cristianos y en otros círculos de todo tipo, en realidad, ¿verdad? Las características que tienen es que hablan de su propio corazón, ¿verdad? Buscan el beneficio personal y no apuntan a la sana doctrina ni a la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje digamos, de esta semana y de este capítulo en particular, de los primeros 7 versículos, ¿verdad? Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, es un mensaje súper actual, sin perjuicio de que se dijo hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero un mensaje súper actual porque falsos profetas han habido siempre y van a seguir habiendo, ¿verdad? Entonces, eso, espero que, hermanos, que este mensaje haya sido de bendición y que hayan podido aprender algo. Seguimos la próxima semana.